Buenos días, hola, 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 amigos de Consenso y Corazón, amigos de Cadena Política, amigos de las redes sociales. Reciban un fuerte abrazo de su servidor, al doctor Alfredo López Parra. El día de hoy es un día muy especial para mí, de verdad especial porque lo he esperado desde 1991. En ese entonces me encontraba yo, recuerdo, en un autolavado, eh, lavando mi carro, por supuesto, y pensando pues en lo que piensa un joven de veintitantos años, cuando de pronto el sol se oscureció. Yo me encontraba camino a mi casa y todo se volvió oscuro. Sabía yo del eclipse, por supuesto, pero nunca había presenciado uno. Su magnificencia me asombró, me cautivó, me hizo pensar en lo pequeños que somos. Somos animales de luz. Tenemos un comportamiento basado en el funcionamiento y el biorritmo cerebral, y este está básicamente controlado por la luz, por el sol. Y cuando se pierde, se pueden tener cambios en el comportamiento, en el cambio de la percepción, pero también se puede encontrar este asombro y darte cuenta de lo pequeño que eres. Comprehendum adventus, decía el decálogo estoico. Entender que eres una diminuta partícula de polvo en este intrincado universo magnificente. Intrincado, inconmensurable, pero indiferente a ti. El universo no le interesan tus pequeños problemas, y así es como tú, amigo mío, también los tendrías que ver, como pequeños. Y el tema del día de hoy nos va a enfrentar ante la realidad. Y para enfrentarla vamos a hablar un poquito también del eclipse. Y lo voy a hacer con una cápsula histórica y también jocosa que nos hace ver del valor de la información, pero sobre todo del tiempo de la información. Voy a hablar de un fraile, Arazola. Este fray Arazola vivía en el tiempo de Carlos V, imagínense. Era importante, pues el mismo Carlos V, cuenta la historia, bajó de su caballo para saludar y felicitar a Arazola por su labor de convencimiento de los indígenas en las Nuevas Américas. Arazola, sin embargo, en una ocasión se encontró perdido en la selva de Guatemala. No encontraba la salida ante esta selva imponente, no podía encontrar alguna referencia que lo permitiera encontrar nuevamente su campamento y salir de ahí. Se dio por perdido y lo último que recordó fue un golpe en la cabeza. Cuando despierta, Arazola se da cuenta de que está en una comuna con indígenas que lo circundaban, pero ya amarrándolo y preparándolo para un sacrificio, el sacrificio de su muerte. Arazola pensó en ese entonces en el convento de los Abrejos, el convento donde él se formó y donde encontró su fe, pero también leyó a Aristóteles y encontró la información que podía salvarle la vida. Arazola recordó que el buen Aristóteles había predicho un eclipse solar para ese mismo día y creyó que con esta información podría disuadir a los indígenas de sacrificarlo. Así que les dijo: si ustedes me matan, se ensombrecerá el sol. Allá de ustedes de recibir ese castigo, por haber quebrantado mi cuerpo y por haber violado y, sobre todo, puesto a prueba mi fe. Se vio que los indígenas pensaron un poco las cosas, se alejaron, hicieron un pequeño consenso. Arazola los veía con desprecio, sabía que iba a ser salvado. 2 horas después, el corazón palpitante aún de Arazola se encontraba en la mano de uno de los sumos sacerdotes, quien lentamente decía a su pueblo: por centurias hemos descrito el movimiento de los astros y por milenios hemos conocido cuándo se van a predecir y cuándo se van a presentar los eclipses. Así que este hombre humano, creyéndose conocedor de una sabiduría que no le pertenece, que es la sabiduría infinita, se cree más imponente que nosotros. Y así, la suerte de Arazola, en un eclipse solar como el día de hoy, pero de 1600, perdió la vida. Y así me pregunto yo, ¿por qué es importante la realidad?
Porque es importante saber si este que ahora me presento soy en realidad Alfredo López Parra y no la creación de una inteligencia artificial. Piénsalo. Las redes sociales han convertido a la realidad en una suerte de percepción. Tú puedes mejorar tu apariencia física, tú puedes influir en los demás haciéndote un avatar que sea agradable, que sea cautivador, que sea soberbio. Pero eso no quiere decir que ese seas tú. Y eso va creando una conciencia colectiva, una falsa conciencia colectiva acerca de lo que es la realidad. Bueno, pues en la historia siempre encuentras a alguien, a un filósofo, a un científico, a un sabio, a alguien intelectualmente provisto de la capacidad de no perder la curiosidad. Y así es el caso del personaje del día de hoy, quien es Jean de Baudrillard. Baudrillard fue un hombre que nace en 1929 y muere apenas en el 2007, un filósofo francés, un conocedor, con la capacidad de darse cuenta del posmodernismo al que nos enfrentábamos, de esta catástrofe informática, de esta suerte de avatar científico que nos ha permitido encumbrarnos a las más infinitas partes del universo, pero también a desconocer nuestro verdadero origen. Baudrillard decía que la realidad había muerto, y en su libro Cultura y Simulacro da cuenta de que la realidad se va transformando conforme la tecnología va avanzando. Baudrillard se da cuenta que la aparición de la televisión, la aparición de la radio, empezó a masificar la forma en que nosotros podemos transmitir lo que pensamos y así poder influir en millones. Baudrillard se daba cuenta que la radio, la televisión iban a ser estructuras de poder mucho antes de que se pensara en el control mediático que ahora tenemos. Mucho antes de que se creara la novela 1984, que ya habla de estos temas. Mucho antes Baudrillard se daba cuenta que este crecimiento informático tenaz iba a traer consecuencias en la forma en que percibimos todos la realidad. Él se decía que conforme esta tecnología fuera avanzando, la capacidad de poder tener referentes de realidad, como él los llamaba, se iban a ir perdiendo. Y piénsenlo, ¿quién sabe si yo soy real? Podría ser la creación de una inteligencia informática que haya creado un avatar exactamente igual al mío, que se dice tener mi personalidad y que lo vemos ahora increíblemente frecuente en el robo de identidad. Estos avatares, decía Baudrillard, iban a ir creciendo con el tiempo. Y el cerebro, y aquí entro yo, el cerebro tiene una cualidad muy importante, que es el problema de la inferencia inversa. ¿Y esto qué es? Imagina tu cerebro que está preso en una pequeña caja negra oscura. Esta pequeña caja negra oscura es tu cráneo. En el cráneo, dentro de él, tu cerebro recibe información de los órganos de los sentidos, mas no recibe la información per se. El cerebro no percibe lo que tú ves, no escucha lo que tú escuchas. El cerebro solamente recibe información traducida en energía electromagnética. Y lo que hace el cerebro es clasificar esta información no de acuerdo a su apariencia, no de acuerdo a su color, sino a la funcionalidad que tiene. Es entonces que esta información se clasifica y así podemos dar ya una respuesta o una experiencia per se. Pero esa experiencia es completamente diferente a la que percibimos en realidad. Y ese es el problema de la inferencia inversa. Lo explico así. Imagínate que tú en este momento escuchas un bang, pero yo no puedo voltear para ver de qué se trató. Entonces mi cerebro va a recibir esa información a través del oído.
Lo va a llevar al interior del cerebro, de la caja negra, y el cerebro va a hacer una reconstrucción en base a mis recuerdos pasados de sonidos similares y a lo que hoy estoy percibiendo con mis sentimientos. ¿Qué es ese bang para mí? Subió mi frecuencia cardíaca, aumentó mi presión arterial. ¿Qué pasó con la información que yo recibo de mi cuerpo? ¿Entiendes? El cerebro lo que está creando es una reconstrucción minuto a minuto de la información que percibe del exterior, y eso hace que creemos clasificaciones. Entonces, no vamos a clasificar si la manzana es roja o redonda o jugosa. Vamos a clasificar si estas son buenas para hacer pasteles o si estas son buenas solamente para alimentarte. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿O por qué sirve así? Porque el cerebro de esta manera construye tu realidad, pero también la realidad social. E imagina, pequeños pedazos de papel que no tienen ningún valor, nosotros interpretamos que son dólares, o que son pesos, o que son yenes. Esos papeles per se no tienen ningún significante, pero nosotros colectivamente creemos que lo tiene, y así fundamos monedas. Pero así también creemos que pequeñas líneas en el suelo, en la topografía, imaginarias, construyen fronteras y así creamos países. Entonces, el cerebro todo el tiempo lo clasifica. Y eso Baudrillard decía que iba a llevar a que al recibir información exterior todo el tiempo, el cerebro ya no pudiera discernir qué es real y qué no. Porque los referentes de la realidad, como sería en mi caso, conocerme personalmente y experimentar el verdadero Alfredo López Parra, al solamente conocer a Alfredo a través de las redes sociales, tú te forjas una imagen de Alfredo, pero tal vez no la real. Baudrillard decía que esto que ahorita a juicio propio suena intrascendente, porque qué va a importar si ustedes me conocen en realidad o no. Pero Baudrillard decía que con el tiempo, con el paso de los años, esta tecnología iba a invadir tanto que podía tomar la realidad per se. Y esto es lo que hizo Baudrillard con su trabajo. Con su libro, Cultura y Simulacro, Baudrillard influyó en los creadores de la película Matrix. Imagínense. Matrix es el resultado, y lo sé porque en los libros que dice Más allá de la Matrix, que les recomiendo leerlo, mencionan que el autor se basó en el libro de Baudrillard y de hecho hace un breve guiño a él cuando en una de las escenas aparece el libro. Increíble. Matrix refiere que esto que vemos ahorita como celulares y que empieza a dar los pequeños escarnios en la inteligencia artificial y la conexión que pudiese tener a nivel mundial, va a ir generando una realidad nueva per se, que a lo largo de los años el cerebro al principio va a ser capaz de hacer la diferencia claramente entre esto que yo veo como pantalla y lo real, que es lo que me rodea. Pero imaginemos que yo tuviera unos gogles todo el tiempo donde estuviera experimentando otra realidad. Al final mi cerebro sería incapaz, dada su codificación, de poder establecer una diferencia real entre lo que es la inteligencia artificial y lo que es el mundo real. Baudrillard ya lo predecía. Él decía que al paso del tiempo el cerebro se iba a ir adaptando a esta situación e iba a crear una realidad irreal. Como en la Matrix, es que la inteligencia artificial nos derrota en una batalla y a los sobrevivientes los conecta en la parte posterior de su cerebro y de ahí corre un programa que hace que el cerebro decodifique la realidad, y ahí es ahora a donde vamos a entrar. ¿A qué es la realidad? ¿Por qué está influida en la Matrix, en la película incluso?
¿Y por qué Jacobo Grinberg viene a este caso? Bien, ¿qué tienen que ver estas tres cosas que parecieran disímbolas a todas luces? Pues no. Baudrillard entonces decía que la Matrix, el concepto como tal de que las máquinas nos conecten y nosotros experimentemos una realidad que en verdad no es la realidad per se, eso se lleva al extremo en la película y eso puede llegar a pasarnos, sin duda alguna. Pero ¿por qué nuestro cerebro no fue capaz de poder salir o darse cuenta del engaño? Y ahí es donde entra el gran Jacobo Grinberg, quien decía que la realidad se produce cuando la latiz es un campo informacional, imaginen ustedes, como en la teoría cuántica sería el campo cuántico, el campo de probabilidades. Esa latiz, cuando entra en contacto con el cerebro, imaginen ustedes, es el decodificador de la señal de la matriz, de la señal de la latiz, y el cerebro interactúa con esta y la transforma en lo que nosotros consideramos como realidad. Bien, te vuela la cabeza, pero entonces una pregunta clara sería, bueno, ¿y por qué Richard y por qué Alfredo y por qué Pedro experimentan la realidad de una forma y por qué no todos experimentamos una realidad distinta? ¿Por qué el rojo lo vemos rojo todos? ¿Por qué el azul lo vemos azul todos? Grinberg decía que esto tenía que ver con la evolución, con la información que recibimos de la realidad y con la necesidad de sobrevivir. ¿Y esto por qué es? Porque el cerebro fue codificado desde siempre para poder sobrevivir. Y si nosotros podíamos percibir la realidad de alguna manera que nos pudiera permitir seguir vivos, pues bueno, el ver un arrecife nos daría la percepción de que acercarnos a él sería peligroso. O tener la percepción del calor y darnos cuenta que el calor extremo, como el fuego, podría quemar nuestra piel y dañarnos irremediablemente, hizo que el cerebro nos fuera dando el código que a través del ADN fue replicándose en cada uno de nosotros para experimentar la realidad de una u otra manera. Y entonces se explicaría por qué en la Matrix, Neo, que dando una cápsula informativa, Neo es un anagrama de The One. Y Cypher, quien es el que lo traiciona, es fonéticamente se escucha como cero. Entonces, en este libro que les menciono, Más allá de la Matrix, el autor refiere que aquí hizo una analogía a el 0 y el 1, al código binario, lo cual tendría una relación directa con el código de programación que Alan Turing hizo para el funcionamiento de las máquinas y las computadoras. Y así descubrió el código Enigma y así venció a los nazis. ¡Ah! Increíble. Bien. Jacobo Grinberg también explicaba que eso podía dar cuenta de por qué Pachita o los chamanes con los que él pernoctó, a quien él estudió, dieran una explicación de por qué ellos podían realizar los portentos. Grinberg mencionaba que Pachita con un cuchillo de monte podía extraer tumores pulmonares, podía realizar cirugías cerebrales, pero la clave era que sin pasos intermedios. Los médicos normalmente tenemos que ir abriendo capas de piel y yendo tejido por tejido hasta llegar al órgano involucrado e irlo separando pequeñamente del tejido anormal del tejido adecuado. Pues Pachita no hacía eso, pareciera que por obra de una magia, los órganos aparecían de la nada y ella solamente retiraba el malo y ponía el bueno. Y cuando Grinberg le preguntaba por qué esto era, ella aludía al espíritu de Cuauhtémoc y decía que él era el que hacía la magia, que ella solamente era un intermediario. Grinberg pensaba que lo que había sucedido con Pachita es que ella de alguna manera había codificado su cerebro de otra forma. Había hecho que su cerebro se recableara, imagínate, para poder experimentar la realidad
de una manera que pudiera interactuar con la latiz, con el código de decodificación cerebral, y de esta manera pudiera romper las barreras del espacio-tiempo y la materia, y de esta manera realizar los portentos que Grinberg escribió en Chamanes Mexicanos. La Matrix también, en este guiño de 0 y 1, nos permite darnos cuenta de la clave. Y la clave es el presente. En Matrix esto se te refiere como la capacidad de tener el libre albedrío. En la Matrix tú creas lo que crees. En la Matrix no estamos viendo el camino para saber si Neo es el elegido. Estamos viendo cómo Neo elige minuto a minuto ser el elegido. Y es esta confianza en sí mismo, la confianza en su ser supremo, la integración de sus miedos, lo que le permite realizar los portentos y derrotar a la máquina. Baudelaire decía que esto iba a acontecer, que nosotros íbamos a tratar de resistirnos a esta robotización de la humanidad. Pero Baudelaire decía que íbamos a perder, e íbamos a perder por la codificación misma del cerebro, que todo lo clasifica. Hablaba yo del libre albedrío. ¿Y por qué es la clave de todo? Porque entender que al crear nosotros la realidad minuto a minuto, vamos creando también nuestro entorno, nos permitiría comprender una teoría interesante que es el espacio bicóncavo de Minkowski. El espacio bicónico de Minkowski es una fórmula matemática para describir la retracción y la expansión de la luz a través de un espacio cerrado. Es decir, explica la ley de causa y efecto. Grinberg lo describe en sus libros. Y él mencionaba que este espacio bicónico de Minkowski era una especie de reloj de arena, imagínense, donde en la base se encontraba toda la conciencia de una manera desorganizada. A nivel psicológico nosotros lo describimos cuando estamos inmersos en muchos pensamientos y creemos que el cerebro está codificado para hacerlo, para hacer multitareas. Grinberg mencionaba en esta teoría bicóncava que al ir nosotros dándole poder a la observación, dándole poder al presente, íbamos a ir poder escalando en ese triángulo, en ese cono. Podríamos ir avanzando e ir experimentando la realidad de otra manera. Lo que iba a suceder, él decía, es que nuestros sentidos se iban a ir agudizando, íbamos a ir percibiendo la luz de otra manera, el sonido de otra manera, el tacto de otra manera. Y de eso tener una percepción diferente de la realidad. Pero cuando esto fuera aumentando, Grinberg lo hacía meditando, con una meditación que se llamaba autoalusiva. Él decía que entraba una observación entrelazada con otra observación, porque te dabas tú mismo cuenta de lo que estabas observando. Y cuando eso ocurría, llegabas a un fenómeno que pues él mencionaba como trascendental, como epifánico, que era la conciencia de unidad. En la teoría bicóncava de Minkowski, él dice que llega a un punto omega, a un punto de conciencia plena, que él describiría como la creación de la realidad. De ahí Grinberg decía que como el espacio bicóncavo de Minkowski, la luz se empezaría a abrir nuevamente. Grinberg decía que la conciencia era la luz misma. La luz que nosotros sabemos que es el límite de la velocidad a la que puede llegar la materia, porque todo lo que tiene materia tiene que obedecer a la velocidad de la luz, y conforme se va aproximando a ella, su masa se va acrecentando, lo cual limita que cualquier cosa que tenga materia aspire a llegar a la velocidad de la luz. De esa misma forma, la conciencia solamente puede ver lo que está iluminado. Y por eso, como el gran Joe Dispenza dice, donde pones tu atención, pones tu energía.
porque donde está tu conciencia, estás tú, está tu realidad. Por eso, la máxima que donde estás tú están todos los mundos, porque no hay nada más que lo que tu espacio bicónico de Minkowski puede darte. Es ese triángulo perfecto, es ese espacio bicóncavo que te permite observar la realidad como es. Grinberg decía que estamos destinados a crecer como conciencia, que estamos destinados a acercarnos a la realidad suprema, al punto omega, al orden implicado, a entender la realidad per se y de ahí expandirla. Grinberg decía que esa era nuestra misión, expandir la conciencia y poder hacer ya portentos como los que hacía Pachita, o bien lo que Grinberg describía en sus investigaciones que fueron cegadas cuando fue secuestrado, y que era la telequinesis, o el movimiento de los objetos, o la adivinación, la levitación, como San José de Cupertino, el padre de los aviadores. Se decía que el mismo Papa atestiguó cuando en el éxtasis de la oración Cupertino volaba en las capillas. ¿Y qué me dicen de San Juan de la Cruz? Quien podía en su noche oscura realizar portentos también. Es decir, ha existido durante toda la historia de la humanidad la revelación de lo que podemos aspirar a ser, de personajes ahora conocidos en Marvel como héroes, gente que tuvo capacidades distintas a las nuestras, basadas en lo que en la Matrix se habla como fe, el tener la fe en uno mismo, el poder confiar tanto en lo que tú eres, en lo que tú puedes llegar a ser, que nada te puede frenar. Grinberg lo decía, ha llegado el momento en que me siento incapaz de poder decir o decidir cuáles son los límites del funcionamiento cerebral, a lo que podemos llegar. Grinberg decía que no podíamos juzgar a alguien que decía que podía levitar o volar o atravesar objetos. ¿Quiénes somos nosotros para decir cuáles son los límites de nuestro cuerpo, los límites a los que podemos llegar a ser? Recuerden, esto es una forma de codificación. Tu cerebro viene codificado por los genes paterno y materno. En esos genes viene no solamente el color de los ojos, el color de la piel, la altura a la que vas a aspirar a llegar a ser. Viene también codificado parte de tu carácter, viene codificado parte de la personalidad que te puede hacer huraño o depresivo o ansioso. Pero también viene codificado la forma en que percibes la realidad, la forma en que vas a oler, escuchar, oír. Y por eso los rasgos de Down pueden explicar por qué algunas personas perciben la realidad diferente a nosotros. Así pues, Jacobo Grinberg invitaba a entender que esta conciencia, esta codificación cerebral, podía verse modificada por nuestra fe en creerlo, en creer que lo podemos llegar a ser, a creer que somos capaces de aspirar a las estrellas porque venimos de ellas, porque formamos parte del universo, porque tenemos solamente que reclamar nuestro origen divino, porque podemos llegar a ello si así lo deseamos. Pues esta analogía con Baudrillard, con Grinberg y con la película La Matrix nos permite entender algo muy importante y con lo cual quiero cerrar. No creo que el ser humano esté aquí para saber quién es. Me explico. No creo que vengamos a saber quién somos. Venimos a decidir serlo. Decide el día de hoy ser la mejor versión de ti mismo. Entiende que el espacio-tiempo solamente se construye en el hoy. No puedes aspirar al futuro. No puedes regresar al pasado.
El punto omega en el espacio tridimensional de Minkowski se centra en la observación plena, en la conciencia de unidad, en la unión de la latiz con tu cerebro, en la unión del campo cuántico con el observador, en donde te des cuenta que tú y solo tú eres el arquitecto de tu propio destino y que el asumir la responsabilidad plena de tus actos y entender que el destino es un río que te lleva si lo permites o te arrastra si lo resistes. Tienes que vivir el hoy con toda su complejidad, con todas sus tragedias, pero también con todas sus alegrías. No hay hechos, sino solamente interpretación de los mismos, decía Nietzsche. Seamos la mejor versión de nosotros, creamos en nosotros mismos, indaguemos acerca de nosotros mismos, integremos nuestra sombra y seamos así un individuo completo. Gracias. Gracias nuevamente por escucharme, gracias por permitirme decir lo que yo creo, lo que yo siento desde mis entrañas y darte la oportunidad de cambiar. Que tengas un excelente día.